Buenas tardes, soy José Cutilla García y voy a presentar un estudio que realicé con varios investigadores de aquí de la región de Murcia, en los cuales se encuentra Manuel López Segovia. Y este estudio fue una fiabilidad interobservador de las medidas dinamométricas de fuerza en la abducción y aducción de cadera en jugadores de fútbol, realizados a dos equipos de fútbol de aquí de la región de Murcia, correspondientes a tercera división. Uno de los objetivos que nos planteamos fue ver si la fiabilidad entre los observadores que tenían más años de experiencia que yo mismo, podíamos tener las mismas pruebas de fiabilidad de mí con respecto a ellos. Y otro estudio que podía haber seguido avanzado y pudiendo haberlo realizado aparte, hubiese sido que este estudio, con las pruebas de fiabilidad de fuerza, realizado en una pretemporada, ver las repercusiones que hubiese ocurrido durante las lesiones durante la temporada, realizando estudios durante 2 meses para ver la cantidad de lesiones que hubiese pasado a lo largo de ese espacio temporal. Los métodos que utilizamos para la realización de este estudio fueron coger dos equipos de la región de Murcia, como he dicho antes, siendo uno el Ciudad de Murcia y otro el Muleño, en los cuales obtuvimos 29 deportistas que estuvieron disponibles para poder realizar este estudio, utilizando unos métodos de exclusión como fueron 3 criterios, de los cuales uno de ellos fue que no estuviesen con alta competitiva, sino que estuviesen lesionados, que a la hora de realizar el estudio hubiesen sentido algún tipo de molestia o que hubiesen tenido una lesión en la zona abductora o abductora de la cadera. Para la realización de este estudio utilizamos un dinamómetro hidráulico y con pruebas manuales. El dinamómetro hidráulico lo podemos ver en la parte inferior, entre los cuales nos encontramos unos resultados basándonos en los gráficos de Altman. Estos resultados encontramos que eran unos resultados de fiabilidad bastante buenos en la abducción derecha de cadera de mi compañero con respecto a mí, y los de la abducción izquierda fueron los más pobres que encontramos con respecto a este tipo de fiabilidad, ya que había bastante disparidad entre los resultados encontrados del otro experimentador y yo. Los resultados de la abducción, tanto derecha como izquierda, la verdad es que fueron bastante similares, encontrándonos con una fiabilidad de 0,67 y 0,69 respectivamente. La máxima fiabilidad que podíamos haber encontrado es de un punto, así que la verdad es que son unos resultados bastante buenos. Estos tipos de resultados podemos encontrar que hay una diferencia notoria debido a que las pruebas de la abducción de cadera y abducción no se realizaron con el mismo instrumento. Ambos fueron con el dinamómetro hidráulico, pero no con el mismo dinamómetro hidráulico, sino con un dinamómetro hidráulico yo y otro mi compañero. Entonces ahí podíamos haber encontrado un poquito de diferencia a la hora de la calibración. La técnica tampoco fue lo más depurada posible, aunque la verdad es que se tomaron bastantes detalles a la hora de realizar la prueba, que fueron 5 centímetros por encima de maleolo tibial y peroneo a la hora de realizar la aducción y abducción respectivamente. Y las pruebas se ensayaban siempre diariamente, 2 horas antes de empezar a realizar los estudios. Pero al fin y al cabo, no todos los pacientes iban a hacer la misma fuerza y podían haber como compensaciones por parte del examinado. En cuanto a la conclusión que podemos sacar de estos resultados es que hay una fiabilidad buena entre un examinador experimentado y un examinador que no lo es. Siguiendo unas pautas muy estandarizadas pueden darse unos resultados bastante parecidos. También es verdad que para otros futuros estudios, para realizar este tipo de investigación, se tomará en cuenta que sea el mismo dinamómetro hidráulico, utilizar una técnica mucho más depurada y que evitar compensaciones por parte del examinado.
Este en conclusión es el estudio que hemos realizado, quedó bastante bien y espero que os haya gustado. Ahora os voy a hacer con un paciente las pruebas como se realizaron, pero sin el dinamómetro. Con una simple regla de medir, vemos los 5 centímetros, de los cuales tenemos que tomar las referencias anatómicas que he mencionado anteriormente. Utilizamos en peroneo, en el maleolo peroneo, cogemos 5 centímetros hacia arriba, desde el punto central del peroné, y nos encontramos en una fosa que se crea entre la musculatura del peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, y lo que es el hueso de maleolo peroneo y de peroné. Los 5 centímetros que nos encontramos los marcamos, y aquí es donde se ejercía la presión para realizar la fuerza de la abducción de cadera. Siempre la rodilla debía estar extendida y evitando compensaciones por parte de un auxiliar en cadera para evitar que compensase con la musculatura de la cadera, mientras el que realizaba la prueba mantenía la presión con el dinamómetro. En cuanto a la parte de la aducción por parte de los aductores, igual, 5 centímetros por encima del maleolo tibial, haciendo desde la parte central. Utilizamos los 5 centímetros encontrándonos en la fosa igualmente, con la rodilla extendida y un auxiliar evitando compensaciones de la musculatura de la cadera, y se ejercía una presión hacia afuera nosotros y hacia la aducción. Y así es como realizamos las pruebas, con una camilla lo más estable posible y buscando evitar compensaciones. Muchas gracias.